partir de la noche del martes al miércoles, a las 00 horas del miércoles, la ciudad de Burgos va a ser cerrada. Estamos aquí, buenas noches. Se veía venir el elevado número de contagios por COVID-19. Cierra desde el miércoles la ciudad de Burgos. Leticia Gutiérrez, buenas noches. No es la única parte de la provincia que va a ser confinada. Así es, Aranda de Duero sufrirá su tercer confinamiento desde marzo y será a partir de esta próxima medianoche cuando se cierre de forma perimetral la ciudad al alcanzar 636 casos por cada 100.000 habitantes en proporción a su población. En la misma situación está Burgos ciudad. En este caso, esta ciudad será confinada desde el próximo miércoles. A pocas personas les han sorprendido estas decisiones de la Junta de Castilla y León. Les damos más datos ahora, pero también les comentaremos que el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Burgos cambia. Partido Socialista y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo. Conformará un gobierno de mayoría con 16 concejales. El líder de Ciudadanos, Vicente Marañón, será el segundo de a bordo del alcalde de La Rosa. No tengo ninguna predilección entre Podemos y Ciudadanos a efectos prácticos, pero es que en lo práctico solo hay una de las dos formaciones que me puede facilitar una mayoría suficiente, y en este caso es Ciudadanos. Y hoy es el Día Mundial contra el cáncer de mama. Les contaremos la historia de Audrey. Ha superado 3 veces el cáncer, 2 de mama y 1 de ovarios. Un testimonio de esperanza en la lucha contra esta enfermedad. Uno se tiene que hacer fuerte sí o sí, porque si no lo haces tú por ti mismo, no lo hace nadie. El Centro de Especialidades de Villarcayo solamente atiende consultas de tocología un día a la semana. El resto se han cancelado. El Partido Socialista preguntará mañana a la consejera de Sanidad a este respecto. Los vecinos de la comarca de las Merindades se han quedado sin atención especializada, de la noche a la mañana. Tan solo tocología parece ser que va a ser la única especialidad que va a acudir los viernes a atender a mujeres que lo necesiten. En deportes, Morabanc Andorra puso fin a la extraordinaria racha del Hereda San Pablo. La gran actuación del base local Haná y el mayor acierto de los locales en la prórroga decantaron la balanza. Ellos han contribuido a que nosotros posiblemente hayamos hecho el partido más espeso de lo que va de temporada. Necessitàvem aquesta victòria per reforçar el treball, la idea d'equip i de joc que tenim. Avanzamos el tiempo, hay cambios mañana, nos espera un día de ambiente muy lluvioso con vientos fuertes y racheados, sobre todo por la tarde. Las temperaturas diurnas bajarán, aunque continuarán siendo suaves, y las nocturnas subirán. Y hoy nuestra mesa de actualidad está protagonizada por el decano del Colegio de Procuradores de Burgos, Elías Gutiérrez. Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues muy buenas noches, Rafa. Encantado de estar aquí nuevamente. Un placer recibirte. Gracias. Y a su lado se encuentra el exdirector provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santillana. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Que estaba preocupado Juan Carlos, ¿podré ir a Burgos a trabajar al informativo? No podré ir por los pelos, ¿eh? Iba a pedir la nómina por anticipado, pero bueno. Yo la nómina igual no te la dejo, pero justificante de empresa sí. Que te va a valer sin problemas si te para la Guardia Civil. Bueno, pues la noticia del día es confinamiento tanto para la capital burgalesa como para Aranda de Duero. Pero antes vamos a hablar de las residencias, porque el Partido Socialista pide a las Cortes Regionales una comisión de investigación sobre lo que pasó en las residencias de mayores durante la primera parte de esta pandemia. Los socialistas cuentan con el apoyo de la mayoría de los grupos de la oposición, pero el Gobierno regional cree que la estrategia del PSOE en este sentido es equivocada. Escuchamos al vicepresidente de la Junta. De su natural asimetría, ¿no? Lo que votó en contra en Extremadura hace escasas semanas, aquí lo vota a favor, porque la postura del Partido Socialista depende simplemente de si ellos gobiernan o no gobiernan. Y nosotros, naturalmente, estamos dispuestos a investigar toda la gestión, pero no una parte. Pues moraleja, Juan Carlos, que el vicepresidente de la Junta dice que el PSOE exige en función de cómo le sopla el viento en diferentes comunidades donde gobierna o no. Claro, y a nivel nacional lo mismo. A mí me parece bien que se haga una comisión. Pasa que de investigación a veces suena un poco policíaco, ¿no? Pero sí. una comisión de evaluación, porque además sobre el tema no de la residencia, sino en general de la pandemia, en la primera época, en los primeros meses,
hace poco un grupo importante de científicos a nivel nacional se han pronunciado en el sentido que era necesario hacer una comisión de evaluación. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con que haya una comisión de evaluación a nivel regional, en otras regiones también, y a nivel nacional, como no, donde más. Recuerdo, poco tiempo después de declararse el primer estado de alarma, primera fase del estado de alarma, al vicepresidente del Gobierno y responsable de los asuntos sociales del Gobierno de la Nación decir que se hacía cargo él de todas las residencias de mayores en España, tenía potestad para hacerlo en ese momento con el estado de alarma, y además que disponía o iba a hacer disposición de unos 40 millones de euros. No creo que ninguna comunidad autónoma ni ninguna residencia haya recibido un solo euro de aquella propuesta. Con lo cual, a la hora de investigar, investiguemos también qué ocurrió con aquello. De hecho, en el informe que ha elaborado la Junta de Castilla y León al respecto, que presentaba la consejera de Familia hace unas semanas y que aquí nos hicimos eco de él, venía a decir que no había ninguna negligencia, ¿no? Que era producto de la sorpresa, ¿no? De la rapidez con la que había transcurrido todo, aunque estamos en una segunda ola y las cosas no sé si van mucho peor, pero parece como que tenemos que haber aprendido algo más, ¿no? Bueno, yo creo que cuando lo has vivido en primera persona, como lo he vivido yo con mi padre, te das cuenta que el funcionamiento no es ni mucho menos correcto. Yo rescaté de una residencia a mi padre el día 1 de abril, y hablo de rescate. ¿De residencia pública? De una residencia privada, pero al final el protocolo de funcionamiento viene a ser similar, porque todas están tuteladas por la Junta de Castilla y León, con lo cual el funcionamiento es muy similar. De hecho, voy a dar dos pequeñas pinceladas. Estas comisiones de investigación yo creo que no deben buscar culpables políticos, sino mejorar el sistema. Es decir, de lo que estamos hablando es que el político lo que tiene que hacer es gestionar y buscar cuál es el mejor sistema y el sistema más eficaz para dar solución a nuestros mayores en este caso, ¿no? Y aquí nos encontramos con unas disfunciones tremendas. Nos encontramos con que además las residencias públicas penalizaban a las residencias privadas, porque según iba habiendo bajas entre el personal de las residencias públicas, los fichajes los hacían de las residencias privadas y dejaban desatendidas a esas residencias privadas. ¿Por qué? Pues porque el sistema, según trabajas o días trabajados en una pública, aunque sea haciendo sustituciones o aunque sea temporalmente, les da puntos para la oposición, con lo cual todos tratan de ir siempre a una pública porque tienen mejores sueldos y porque además les da puntos para la oposición. Yo creo que no se puede dejar. Yo escribí un artículo muy duro en Diario de Burgos que lo titulé, creo que el título ya es comprensivo de lo que yo expresaba, que lo titulé Genocidio. Lo que ha ocurrido en las residencias no puede volver a pasar. Tenemos que ir a un sistema en el que no se abandone a los ciudadanos a su suerte dentro de las residencias. Se les prohibió o se impidió que se les llevara a los hospitales para priorizar la vida de otras personas, pero tampoco se les atendió médicamente dentro de esas residencias con medios que estaban al alcance de la salud pública. Estaba al alcance la citromicina, estaba al alcance el Dolquine, estaba al alcance las simples bombonas de oxígeno, no los respiradores, las bombonas de oxígeno. Entonces, hay que buscar perfeccionar el sistema y es en lo que tienen que estar nuestros políticos. No puede funcionar una residencia como funcionaba antes. Quizás ahora habría que buscar sistemas para que pudiera haber personal de atención dentro, confinados dentro con los ancianos, porque a los ancianos les han metido el COVID dentro. Los ancianos no han salido por ahí, ni han estado de botellones, ni han estado de comidas familiares, ni han estado de nada. Los pobres están teniendo una vida más o menos digna en estos centros, ¿no? Y yo creo que no se merecen las muertes indignas que han tenido muchos de ellos. Y tú tomaste la decisión de decir, papá, sí, vamos a casa. Yo tomé la decisión, vámonos a casa. Antes medicalicé parte de la casa con las medidas de protección, pensando que lo podía tener. Me decían que no tenían síntomas, me ocultaron que había habido ya varios fallecidos en esa misma residencia, te mandaban las videollamadas
diciendo que todo iba muy bien, pero yo cuando rescato, vuelvo a incidir, a mi padre de la residencia, lo rescato contagiado porque lo llevo automáticamente a hacer la prueba que tenemos el resultado 3 días después, el rescato un miércoles, creo que era 1 de abril, el sábado tenemos el resultado, pero entre ese miércoles y ese viernes, con la máxima protección dentro de la vivienda, ya empezó con una fiebre muy alta el viernes por la tarde, entonces era claro que lo tenía. Y eso es lo que ocurrió. ¿Has adoptado algún tipo de medida judicial al respecto? No. Porque no. estás hablando de ocultación de información, de mentiras, de disfrazar sí, la realidad. pero yo ahora estoy a que mi padre ahora mismo esté en las mejores condiciones posibles. No descarto que esto... Porque me ha preguntado gente que conoce un poco mi historia, la historia del rescate que llevé a cabo. Y bueno, pues al final los propios trabajadores, si Fiscalía les llama un día a declarar, pues van a decir, mira, nos decían que no contáramos nada, que no dijéramos nada, que no dijéramos cuál era la situación, ¿no? Esta pandemia está llena de historias, Juan Carlos. Evidentemente hay muchas bonitas de personas, la mayoría, ¿no?, que han tenido un trato excelente en nuestro sistema regional de salud, pero las hay menos bonitas, ¿no? Eso es evidente. Han pasado muchas cosas, están pasando muchas cosas, Juan Carlos. Al hilo de lo que opinaba Elías. La primera parte, por eso decía yo, en vez de comisión de investigación, comisión de evaluación, se trata no de buscar culpables, aunque probablemente los pudiera haber, pero bueno, de lo que se trata es de buscar la situación, evaluar. Como docente de tantos años, sabemos de qué se trata de evaluar, decir al final lo que está bien, lo que está mal, y conforme eso se da una nota. Ahora ni siquiera habría que dar nota, sino qué se ha hecho mal. Elías ha manifestado algunas cuestiones que ocurrió concretamente en una residencia, puede que en otras fuera igual o distinto. Se trata de evaluar, y para evaluar, como decimos, una evaluación constructiva, es decir, evaluar para construir un futuro mejor. Bien, pues veamos ahora cómo anunciaba esta misma mañana a las 10:30 el alcalde de la capital la decisión de la Junta de Castilla y León del cierre perimetral en Burgos a partir de las 12 de la medianoche de mañana martes al miércoles. Escuchamos. Creo que el comportamiento, como digo, ha sido ejemplar por la gran mayoría de nuestros vecinos. Y no es nuestra culpa el que hoy el presidente de la Junta de Castilla y León y la consejera de Sanidad me hayan trasladado por teléfono que a partir de la noche del martes al miércoles, a las 00 horas del miércoles, la ciudad de Burgos va a ser cerrada. Va a estar confinada en la movilidad respecto al tránsito hacia otros municipios. Era el momento del anuncio. Llama la atención, Elías, que el alcalde, además yo estoy convencido que lo piensa cuando lo dice, ¿no?, que el comportamiento ha sido ejemplar, pero por lo visto no es suficiente, entonces no será tan ejemplar, Elías. El comportamiento, como él ha dicho, como nuestro alcalde ha dicho, Daniel de la Rosa, es que ha sido ejemplar en la mayoría de nosotros, pero no ha sido ejemplar en otras cuestiones. Por ejemplo, pues no ha sido ejemplar en que el ayuntamiento tiene una ordenanza de drogodependencias donde se incluye la prohibición de beber en la calle, en la vía pública. En mayo, creo recordar que fue en mayo del año 2017, se modificó, y porque resultaba del todo punto ineficaz, porque las multas ascendían solamente a la cantidad de 30 euros, y entonces, pues bueno, había aún así personas que decían, por 30 euros, pues el día que me pillen los pago. Y se subieron esas multas a 600 euros. Lo que hay que hacer es aplicar la normativa que ya tenemos, haya COVID o no haya COVID. Yo creo que es una medida bastante buena. Hay que utilizar en estos tiempos a las policías que tenemos. Hay momentos puntuales, los viernes a la salida de los colegios. No hay más que ponerse en cualquiera de los supermercados de la ciudad y ver cómo salen los carros cargados de bebida hacia dónde. Creo que no es momento para hacer esa actividad, creo que lo sea nunca, ¿no? Pero en este tema yo creo que es que me resulta muy chocante. Juan Carlos, voy a hacerte una pregunta muy concreta. ¿Realmente piensas que es efectiva esta medida? Y te explico el porqué. A tenor de los resultados que tenemos, colegios bien, bares normales bien, iglesias bien, centros de trabajo bien. El problema está muy focalizado en casas, con mucha gente,
y en la calle con situaciones como las que relataba Elías. Esta medida, este cierre perimetral, no va a acabar con estos dos últimos casos de las casas y de la calle, ¿no? No va a acabar en modo alguno. Esto no, yo creo que realmente no sirve para gran cosa, porque es que Burgos, España y un conjunto de Europa, sin ir más lejos, se están tomando medidas de carácter colectivo, cuando creo que el problema o la actuación es individual, es decir, quien transmite y quien recibe el virus es una persona, no es un grupo. Entonces, en transportes públicos, como decías, o en restaurantes, ¿se transmite o no se transmite? Yo creo que al final se trata de una decisión, una actuación individual. Si cada uno cumplimos estrictamente con lo que tenemos que cumplir, cabe suponer que la incidencia del virus no desaparecerá, porque no va a desaparecer desde luego, pero se reduciría de tal manera que podría ser asumido socialmente, asumido por cualquier colectivo, por cualquier país, a la espera de que pueda haber medicamentos o respuestas médicas a ello. Con lo cual, insisto, se trata de la acción individual de cada uno. Permítame un ejemplo que sin dar datos y nombres se puede entender perfectamente. El otro día, en un bar-restaurante de Burgos, que estaba acristalado y por eso lo vi, en una zona que tenían para jugar a los dardos, había 5 personas, sabía perfectamente desde fuera, que 2 llevaban mascarilla, 1 le llevaba en el cuello, que es como no llevarla, y 2 no llevaban nada. Es que se pone una multa, 150, hasta que no sean multas realmente coercitivas, para la persona de la mascarilla y para el gerente o dueño de ese establecimiento que está permitiendo que allí ocurra eso. Porque además luego con la progresión geométrica basta con que esos 2 allí estuvieran sin mascarilla para que lo transmitieran a todo el conjunto, con lo cual es una responsabilidad individual que debe ser exigida y debe tener respuesta por parte de las autoridades de forma muy, muy coercitiva. Ahora mismo, viniendo hacia aquí, venía yo por lo que conocemos en Burgos como la cartera del cementerio. Es que maravilla, qué milagros hace el radar que hay ahí. Es maravilloso, ¿eh? Pues lo mismo, ese radar hace que nadie pase a más de 50. Bueno, cuando una multa sea gorda, gordísima, a la 4ª o 5ª que se ponga, no hay quien se le ocurra hacer el ganso por ahí sin mascarilla y otras cosas. Pues al hilo de lo que estabas comentando, apunto que la Guardia Civil ha formulado 25 denuncias por infracciones durante el ocio nocturno este pasado fin de semana y la policía de Aranda intervino en una fiesta en una finca con 22 personas. ¿Qué papel juegan aquí los padres para decirles a los hijos cómo? Por cierto, yo escuchaba hoy a un psicólogo infantil que me decía que está pasando mucha factura esta situación entre los adolescentes, que muchos padres temen un confinamiento estricto como el que tuvimos a partir de marzo, porque las situaciones en casa están empezando a ser violentas en algunos casos, ¿no? ¿Y a dónde iba? ¿Qué papel tienen para reconducir el ocio en estos momentos de sus hijos? Bueno, yo creo que es complicado, ¿no? en ciertas situaciones, porque siempre lo vemos desde un punto de vista personal. Creemos que lo que ocurre en nuestra casa ocurre en la casa de todos, y cada casa es un mundo. Entonces, hay un problema a nivel de educación muy claro. Esta mañana yo he estado haciendo un lanzamiento de un desahucio y la pareja de Policía Nacional me comentaba la cantidad de fiestas en las casas que ha habido durante el fin de semana, y fiestas con alto contenido de alcohol, ruido, molestias a los vecinos, que han llamado precisamente a la policía. Entonces, yo creo que hay una falta de responsabilidad. Yo no la centraría solamente en los jóvenes, las centraría también en personas adultas que tienen sus trabajos, etc. Y ahí lo que es ya entraríamos en un terreno peligroso o farragoso de lo que significa para mí la familia, la educación que tengo que dar a mis hijos y lo que realmente es para algunos, que bueno, pues que es algo distinto a lo que muchos creemos. Yo creo que estas medidas también desde la Administración poco se ha aprendido. Un cierre perimetral, desde mi punto de vista, no va a ser para nada efectivo. Hoy escuchaba a Ana Oramas de Coalición Canaria y era muy gracioso porque le decía al gobierno, dice, sigo viajando de las islas a Madrid y en el avión sigue la gente comiendo sus bocadillos, sin mascarilla y sin nada, lógicamente. Y el gran problema, por ejemplo, que tienen los sordos
miles y miles de personas que están sordas, que necesitan que se les lea los labios para poderse hacer entender, y que las mascarillas transparentes no estén ya en el mercado. Es que es un cúmulo de ineficacia en la gestión bastante grave. Sí, porque esas transparentes que hemos visto todos en algunas redes sociales no están homologadas y no sirven para nada, como bien acabas de apuntar. Juan Carlos, sobre el tema de la educación y los comportamientos de los adolescentes. Perdón, pero no son solo adolescentes como... Sí, bueno, no adolescentes. Bueno, a ver, hablo del público, del perfil objetivo del botellón de toda la vida, que es lo que estamos hablando. El botellón es ilegal, al menos tal y como y por el consumo de alcohol, en cualquier caso, fuera de lugares establecidos para ello, y sobre todo por menores, es ilegal, haya COVID o no haya COVID. Evidentemente, en los adolescentes, por su propia peculiaridad, en los adolescentes es bastante más complicado, ¿eh? El otro día a la puerta de mi portal había allí 3, estaban bien, y estaban sin mascarilla. Y cuando se lo dices, digo, no, si por mí no, yo me subo ahora a mi casa y yo no voy a estar con vosotros, pero es que entre vosotros, a la semana que viene puede haber algún problema. Claro, entonces es muy difícil, como comentaba al principio de su intervención Elías, los jóvenes, especialmente los adolescentes, por su propia... los que hemos sido profesores, es que esos alumnos de secundaria, siempre decimos que los niños de primaria son porque la seño es como Dios para ellos, y ya los mayores, pues bueno, tienen otra concepción de la asistencia y de su propia responsabilidad. Pero esa edad de la adolescencia es, puñetera para todo, incluido para esto. Bien, pues lo ocurrido en las residencias, lo hablábamos al principio de esta mesa de actualidad, no es lo único que está enfrentando actualmente tanto a gobierno como a la oposición. Tras la tregua de los primeros meses de pandemia, la crispación parece haberse adueñado de sus mensajes, y es raro en las últimas semanas encontrar un debate donde no se eleve de forma considerable el tono. Pese a todo, y a la situación actual, no es la primera vez que pasa algo así en los últimos años. En ruedas de prensa, cuando pones a una inútil a dirigir, en debates parlamentarios, al acomodado, al dócil, al sumiso. Si por ustedes fuera conversos de la derecha, no habría monarquía porque no habría constitución. O en las redes sociales, difícil encontrar un partido político que no caiga en la crispación. Para poder seguir ganando y manteniendo a mi población o a mi público, tengo que radicalizar mi discurso para diferenciarme. Ejemplos hay muchos. Hacen el ridículo cada día. Y solo hemos buscado en las últimas semanas. El presidente que se autodenomina líder tiene WhatsApp. Se eleva el tono del mensaje. No esperaba yo que usted quisiera hacer política con el dolor humano. Y no solo por las palabras elegidas. No tienen ustedes ni moral ni dignidad. También por la forma de decirlas. Usted está en ese puesto porque otra enchufada no quiso. Con este panorama en la situación actual, acabo de llamarle al orden por tercera vez. Nos preguntamos si se amplía la distancia entre la gente y la clase política. El que se siente cercano a la política busca este efecto de forfismo, y el que nunca se ha sentido muy vinculado a la política acaba diciendo, bueno, pues para ver esto... ¡váyanse a la mierda! Pese a todo, no estamos ante algo nuevo. Los estudiosos dicen que ha habido 3 grandes momentos. Los años de González y el PSOE, el cambio a Aznar, sobre todo 2008, con la crisis económica, y ahora. Señorías, por silencio o suspendo la sesión. Y ante esa tensión, no olvidar esto. Seguramente ellos no estén tan enfadados los unos con los otros como nos hacen creer. Recordándolo quizás, evitaremos crisparnos también nosotros. Algunos es que dan muy buen ejemplo, luego nos extrañamos que pasen ciertas cosas. Último minuto en nuestra mesa de actualidad, Elías, luego lo escucharemos en la parte informativa, que hemos tenido acceso al alcalde de La Rosa, que nos ha hablado en exclusiva del pacto entre Ciudadanos y Partido Socialista. Muy brevemente te pido, ¿qué esperas de este pacto? Obviamente beneficia a ambas partes, ¿no? Sí, bueno, el pacto habrá que analizarlo cuando veamos el resultado del mismo, que va a ser dentro de 2 años y medio, ¿no? Cuando se agote la legislatura, y veremos lo que se ha hecho, pero es un pacto muy complicado porque el pacto Partido Popular Ciudadanos gobierna la región, gobierna la Diputación, y veremos cómo se encaja todo eso en un gobierno municipal. Juan Carlos. No es complicado, no vamos a entrar en ello, pero no es nada. No es complicado, ¿no? No, el engrudo une mucho. Ojo, que hay muchos egos ahí metidos. Por eso, pero los egos se mantienen mucho mejor en el poder que fuera del poder. Yo creo que es una buena noticia, teniendo en cuenta que el Partido Socialista accedió a la alcaldía merced a Vox y con el apoyo de Podemos. Ahora Ciudadanos se une a ello, pues queda todo clarísimo en la ciudad. ¿Y cómo queda Podemos? Que
que es el gran perdedor de este pacto, ¿no? El aliado tampoco servía, sus dos concejales, sus dos votos tampoco servían para nada. Con ellos bueno, no se alcanzó. Un poquito de respeto a los dos concejales. No, espera, que acabe la frase. Que acabe la frase. Vale, no servían para nada por cuanto no llegaban a la mayoría absoluta. Es decir, claro, tú puedes incorporar 21, pero si no llegas a la mayoría necesaria, Ciudadanos sí que llega y por eso sí que sirve. Tienes razón, pero estoy seguro que Podemos de otras épocas ya habría criticado mucho más el pacto que Podemos de ahora en el Ayuntamiento. ¿No creéis? Es posible, pero cuando realmente tu capacidad de iniciativa y de acción política y de influencia política es tan reducida, pues bien. Si sumas vales, si no sumas no vales. Esa es la clave política y no hay otra. Además, Ciudadanos ha hecho una jugada distinta, pero yo creo que es inteligente. ¿Por qué? Porque en el foco solo sale el equipo de gobierno y si no, estando en el foco, creo que han pensado que pueden obtener algún apoyo más, que veremos, porque Burgos, todos sabemos que tiene unas características muy peculiares. Vicente Marañón, líder de Ciudadanos, quería ser alcalde, no ha podido y ahora va a ser vicealcalde, con lo cual es el premio de consolación. Por ahí van las cosas también, que ya verán ustedes, y lo vamos a comentar. Elías, Juan Carlos, mil gracias. Gracias a ti, Rafa. Buen cierre perimetral. Eso, vamos a ver. Buen viaje de vuelta, Juan Carlos. Gracias. Hasta aquí la opinión, 2 minutos y volvemos con toda la información. Hasta ahora. A partir de la noche del martes al miércoles, a las 00 horas del miércoles, la ciudad de Burgos va a ser cerrada. Estamos aquí, buenas noches. Se veía venir el elevado número de contagios por COVID-19. Cierra desde el miércoles la ciudad de Burgos. Leticia Gutiérrez, buenas noches. No es la única parte de la provincia que va a ser confinada. Así es, Aranda de Duero sufrirá su tercer confinamiento desde marzo y será a partir de esta próxima medianoche cuando se cierre de forma perimetral la ciudad al alcanzar 636 casos por cada 100.000 habitantes en proporción a su población. En la misma situación está Burgos ciudad. En este caso, esta ciudad será confinada desde el próximo miércoles. A pocas personas les han sorprendido estas decisiones de la Junta de Castilla y León. Les damos más datos ahora, pero también les comentaremos que el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Burgos cambia. Partido Socialista y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo. Conformará un gobierno de mayoría con 16 concejales. El líder de Ciudadanos, Vicente Marañón, será el segundo de a bordo del alcalde de La Rosa. No tengo ninguna predilección entre Podemos y Ciudadanos a efectos prácticos, pero es que en lo práctico solo hay una de las dos formaciones que me puede facilitar una mayoría suficiente, y en este caso es Ciudadanos. Y hoy es el Día Mundial contra el cáncer de mama. Les contaremos la historia de Audrey. Ha superado 3 veces el cáncer, 2 de mama y 1 de ovarios. Un testimonio de esperanza en la lucha contra esta enfermedad. Uno se tiene que hacer fuerte sí o sí, porque si no lo haces tú por ti mismo, no lo hace nadie. El Centro de Especialidades de Villarcayo solamente atiende consultas de tocología un día a la semana. El resto se han cancelado. El Partido Socialista preguntará mañana a la consejera de Sanidad a este respecto. Los vecinos de la comarca de las Merindades se han quedado sin atención especializada, de la noche a la mañana. Tan solo tocología parece ser que va a ser la única especialidad que va a acudir los viernes a atender a mujeres que lo necesiten. En deportes, Morabanc Andorra puso fin a la extraordinaria racha del Hereda San Pablo. La gran actuación del base local Jana y el mayor acierto de los locales en la prórroga decantaron la balanza. Ellos han contribuido a que nosotros posiblemente hayamos hecho el partido más espeso de lo que va de temporada. Necessitàvem aquesta victòria per reforçar el treball i la idea d'equip i de joc que tenim. Avanzamos el tiempo, hay cambios mañana, nos espera un día de ambiente muy lluvioso con vientos fuertes y racheados, sobre todo por la tarde. Las temperaturas diurnas bajarán, aunque continuarán siendo suaves, y las nocturnas subirán.
Arrastrábamos malos datos en los últimos días y hoy no ha sido menos. 214 nuevos casos de COVID-19 y 2 fallecidos. Esto ha obligado a tomar más medidas, entre ellas el confinamiento de la capital burgalesa. Leticia Gutiérrez, buenas noches, cuéntanos. Así es, Rafa, buenas noches. Burgos venía registrando datos muy negativos en los últimos días y ya desde el pasado sábado se rebasaba el límite, es decir, se superaban los 500 contagios, los 500 positivos por cada 100.000 habitantes. La Junta de Castilla y León anunciaba esta misma mañana que la capital será confinada a partir del próximo miércoles. Algunas de las medidas que entrarán en vigor, además de no poder entrar y salir de la ciudad con justificación, será el límite de aforo al 50% en el comercio y en la hostelería, y los bares y restaurantes no podrán servir a más allá de las 10 de la noche y tendrán que cerrar a las 11. Este confinamiento de la ciudad, de la capital de Burgos, no ha sorprendido a los vecinos. La evolución de la pandemia en Burgos ha hecho que la Junta de Castilla y León decida cerrar la movilidad de la ciudad, una medida que entrará en vigor la medianoche del martes. A las 00 horas del miércoles, la ciudad de Burgos va a ser cerrada. Va a estar confinada en la movilidad respecto al tránsito hacia otros municipios. No se podrá entrar ni salir de la localidad sin causa justificada por motivos sanitarios, de educación o laborales. Y en cuanto a la hostelería, se reduce la ocupación y la hora de cierre. Establecimientos de hostelería, restauración, juegos y apuestas. Estos establecimientos de hostelería y restauración limitarán también ese aforo al 50%, pero la principal novedad es que no se admitirán a partir del miércoles nuevos clientes a partir de las 22 horas y tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 23 horas. El alcalde hace un llamamiento al confinamiento en los domicilios durante los próximos 14 días. Asegura que los burgaleses están teniendo en su mayoría una actuación ejemplar, pero el principal escenario de los brotes se sigue dando en las reuniones familiares y celebraciones. Debiéramos permanecer en nuestras casas. Más allá de que exista la posibilidad, evidentemente, de seguir haciendo vida social, de seguir acudiendo a los lugares de ocio con estas medidas restrictivas, de seguir, evidentemente, viviendo, tenemos que ir mentalizándonos que de poder elegir un momento, si es posible, en casa. Policía local ya está colaborando con la nacional para concretar el operativo que controlará las salidas y entradas de la ciudad. Si la evolución es positiva, el próximo 4 de noviembre Burgos volverá a la nueva normalidad. Hasta el 4 de noviembre. ¿Y qué opinarán los burgaleses sobre este nuevo confinamiento o cierre perimetral? Hemos salido a la calle y ahí se pueden imaginar opiniones para todos los gustos. Vean. Los niveles de contagio eran muy elevados ya la semana pasada y se esperaba un posible confinamiento, pero la noticia ha causado un poco de confusión. No me había enterado. El miércoles, pensaba que era el martes. Los burgaleses han acogido esta nueva medida restrictiva con división de opiniones. Por un lado, los que lo veían venir. Nos están avisando de que es peligroso juntarnos más de 6 personas, ¿no? Y lo seguimos haciendo, o sea que yo creo que a lo mejor nos lo hemos buscado un poco nosotros. No tenemos cuidado, que la juventud se cuide y nos cuida a todos. Los más críticos no creen que este nuevo confinamiento vaya a ser eficaz. No sé dónde nos llevarán, pero bueno. Habrá que aguantarlo, pero algún día estallará esto por algún lado. Habría que echarse a la calle, todos ponernos de acuerdo, protestar algo, porque esto es súper injusto. E incluso nos sugieren que se adopten medidas similares a las que se están tomando en otros países de nuestro entorno. A mí me gusta lo que están haciendo en Francia. Desde las 10 o así de la noche, pues es confinados todos y no salir, como en alto de queda. Entre los sectores más afectados por las limitaciones de movimientos, horarios y aforos están los comerciantes y hosteleros. No nos queda otra. ¿Qué hacemos? Ahora que no va a venir bien a la economía, porque parece que estábamos levantando un poco ahora y ahora otra vez cerrados, pues nada. Hasta el 3 de noviembre, nuevo confinamiento para la ciudad de Burgos. Pues un día antes que nosotros, exactamente ahora, a la medianoche, va a entrar en vigor el tercer confinamiento de Aranda de Duero. Inicialmente, hasta el 2 de noviembre, solamente se podrá entrar o salir de su término municipal, y eso sí, por causa justificada. La tasa de casos positivos se eleva a 636 por 100.000 habitantes.
El posible confinamiento de Aranda se venía barruntando desde la semana pasada y en los últimos días ya se han superado todos los niveles de referencia. Una tasa acumulada superior a los 500 casos por 100.000 habitantes, de hecho se rebasan los 600, más del 10% de pruebas PCR positivas y un nivel de ocupación de las camas UCI de referencia para esta localidad superior al 35%. El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado hoy la orden de la Consejería de Sanidad por la que a partir de la próxima medianoche entrará en vigor el tercer confinamiento para Aranda. Inicialmente, hasta el 2 de noviembre, inclusive, no se podrá entrar ni salir de su término municipal, salvo por causa justificada, por motivos laborales, de estudios, para acudir a una cita médica o para realizar trámites administrativos inaplazables. Sí estará permitida la circulación de personas, aunque se recomienda que se salga lo mínimo imprescindible. En cualquier caso, se limitan los aforos del comercio y la hostelería al 50%. En bares y restaurantes no se admitirán nuevos clientes a partir de las 10 de la noche y la hora de cierre será a las 11. La asistencia a velatorios y entierros se limita a 15 personas al aire libre y a 10 en espacios cerrados. Y también preocupa la situación que se vive en Pradoluengo, y es que en los últimos días han aumentado exponencialmente los contagios en esta localidad. Ya se han cerrado varios establecimientos, todos ellos lugares muy concurridos. También hay contagios en la residencia de la localidad. Hay preocupación en Pradoluengo ante el aumento de contagios. En los últimos días se han visto obligados a cerrar varios establecimientos, entre ellos el estanco y la peluquería. Esta localidad, que apenas registró positivos en la primera oleada, se enfrenta ahora a una situación delicada. Los hábitos de la gente, después de haber pasado una primera oleada con tanta facilidad, se han relajado bastante, sobre todo en la juventud, y bueno, pues eso también habrá influido, ¿no? Parece ser que uno de los focos se produjo en este hostal, uno de los más concurridos del pueblo. Come gente de modo habitual y bueno, pues al haber pues varios de los empleados están afectados, pues yo creo que esa ha sido una de las causas para que esto haya surgido tan de repente. El ayuntamiento ha emitido un bando donde pide a los vecinos que extremen las precauciones e informa de la suspensión de todas las actividades. La capacidad de tomar medidas más drásticas, ¿no?, como puede ser el confinamiento del pueblo, así, esas cosas las tiene que tomar las autoridades sanitarias. Entonces estamos a la espera de lo que nos digan, ¿no? La soledad se nota en las calles de Pradoluengo. Prácticamente no vemos vecinos. La gran mayoría cumplen las medidas de confinamiento en sus domicilios. El virus se ha colado también en la residencia de ancianos de la localidad. En la zona básica de salud ya hay más de medio centenar de positivos. El defensor del paciente ha reclamado a la Fiscalía Superior que se investigue la atención médica recibida en todos los casos de personas que o bien han fallecido o están gravemente enfermas. En algunos casos la Fiscalía Superior ya ha dado la orden en Burgos y en otros, como el de la joven de Melgar, fallecida a los 22 años. Lidia González aún no se ha pronunciado. Por desgracia, son varios los ejemplos de pacientes que han fallecido o han agravado su enfermedad por la prioridad sanitaria que ha supuesto la irrupción del coronavirus. Y volvemos al Ayuntamiento de la capital. Ya hay acuerdo entre el equipo de gobierno y Ciudadanos para una gobernabilidad el resto de legislatura. Esta mañana el alcalde de La Rosa concedía en exclusiva declaraciones a la 8 Burgos para desgranarnos los puntos principales de este acuerdo. Daniel de la Rosa reconoce que un golpe de suerte le llevó a la alcaldía y que desde entonces no ha podido gobernar con facilidad, aunque haya tenido voluntad de acuerdos. La suerte nos acompañó y hubo un gobierno en minoría desde entonces hasta ahora que ha intentado hacer lo que ha podido en estas circunstancias tan duras, que ha sido determinante, pero que sobre todo ha tenido voluntad de acuerdo. Sin embargo, desde que ha materializado el pacto con Ciudadanos este fin de semana, lo que resta de mandato tendrá un gobierno más seguro y estable. Es verdad que ahora con un gobierno de 16 va a ser más fácil. Vamos a tener la capacidad, ¿no?, de tomar decisiones de manera casi inmediata y ágil. No tener que estar entreteniéndonos todos los días, a todas las horas, para llegar a pactos puntuales, como nos estaba ocurriendo hasta ahora. Una seguridad alcanzada con un acuerdo justo, equilibrado y equitativo, según de la Rosa, porque ambas formaciones se repartirán su cuota de gobierno en base a la representatividad obtenida en las urnas el año pasado. El acuerdo es justo, es equilibrado, es equitativo y el acuerdo respeta
lo que nos dijeron en las urnas los ciudadanos. ¿Quién debe liderar el gobierno? El Partido Socialista, es el que se encarga de las principales o de la mayoría de las áreas de peso, pero que también Ciudadanos, que fue junto con nosotros la única formación que que obtuvo un mayor número de apoyos, que subió en ese respaldo electoral, estaba llamado a facilitar este cambio de gobierno y estaba llamado a coprotagonizarlo. Enfrente un PP que ha quedado como única oposición de peso y sobre la que el alcalde no cree que se pueda endurecer más. ¿Más? Bueno, más es imposible. Quiero decir, lo que tiene que hacer el PP es hacer del atisbo que he visto que tenía estos últimos días de intentar llegar a acuerdos una realidad. Yo le invito a la señora Blasco a seguir esa senda. En lo práctico, Ciudadanos, con Marañón a la cabeza, tendrá la portavocía compartida y ocupará la presidencia de la sociedad de promoción. El resto de concejales naranjas absorberán cultura, comercio, aguas y modernización administrativa. Los socialistas mantendrán áreas estratégicas como fomento, hacienda, movilidad o servicios sociales. Las principales áreas del gobierno van a recaer en el Partido Socialista. Fomento, hacienda, contratación, patrimonio, servicios sociales, movilidad y autobuses, medio ambiente, sanidad ahora. Y con esta distribución, PSOE y Ciudadanos tratarán de sacar adelante un plan de regeneración del barrio de Gamonal y hacer del Mercado Norte y del entorno de la Plaza de España un lugar de encuentro. Lo intentarán en un difícil contexto sanitario, económico y social, pero con las garantías de un nuevo gobierno en mayoría que no se veía desde 2011. La atención a los pacientes de cáncer de mama se ha visto condicionada por esta pandemia, especialmente durante el estado de alarma, cuando los tratamientos pasaron a ser por vía telemática y la demanda de ayudas para fármacos o el pago de alquileres igualó a la de todo el año pasado. La Asociación Española contra el Cáncer atendió en 2019 a 245 pacientes con tumores de mama. Este año el ritmo ha bajado, pero no mucho, porque se ha mantenido la atención online. Ha cambiado la cosa, porque nos ha afectado a todos. Entonces sí que ha habido un ritmo muy elevado de atención psicológica y social, pero no son los mismos que el año pasado. La pandemia les ha obligado a reducir el aforo de los pisos que ponen a disposición de los pacientes mientras reciben tratamiento y se ha producido un aumento en la demanda de ayudas. En los 3 meses que estuvimos de confinamiento dimos las mismas ayudas que en todo el año pasado. O sea, sí que hemos notado un incremento del tema social bastante importante. Los enfermos oncológicos se encuentran con un temor añadido, el miedo al coronavirus. Les da miedo salir a la calle, les da miedo ir al hospital, les da miedo... Pero vamos, como nos puede dar miedo a cualquier otra persona. Ellos más porque a veces es verdad que tienen las defensas más bajas. Pero en la Asociación contra el Cáncer reciben atención psicológica para tener fuerzas con las que enfrentarse a esta palabra maldita. Cuando te dan el diagnóstico te genera un shock emocional muy grande porque tiene una connotación negativa lo que es la palabra, pero luego yo creo que siempre hay que esperar a cómo es el apellido, cómo es el proceso, esperar a que los médicos te vayan informando. El cáncer siempre lleva un apellido y si es de mama, el porcentaje de curación va subiendo, se aproxima ya al 90%. Audrey es una superviviente, ha superado 3 veces al cáncer. El primero en 2002, fue un pequeño bulto en un pecho, tenía 45 años. Y se me saltaron las lágrimas y digo, Dios mío. Lo venció sin problemas, pero 2 años más tarde llegó un segundo tumor más agresivo en el que le tuvieron que extirpar un pecho. Que te quiten a ti una parte de tu cuerpo, eso es súper traumático. A partir de ese momento comienza lo más duro, primero con la quimio. El pelo, las cejas, las pestañas, o sea, todo te ves como un monstruo. Con las complicaciones derivadas de la reconstrucción del pecho. La reconstrucción fue lo peor de mi vida, porque se me necrosió la mitad de mi cuerpo. Y con las secuelas psicológicas. Siempre era muy echada para adelante y todo, pero con lo de la enfermedad pues me puse como... me hice chiquitita. Para Audrey su salvación llegó de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer. Muchas actividades que me permitieron volver a la vida y volverme a querer a mí misma. Pero su lucha no había terminado. En 2014 le descubren un tumor en los ovarios. Ya comprendí que la espada de Damocles siempre iba a estar detrás de mí. O sea, comprendí que tenía que ser sí o sí siempre optimista y saber que podía salir de ello. Una dura experiencia que lejos de quitarle la sonrisa le ha hecho ver la vida de otra manera. Amamos con más intensidad, saboreo mejor la vida, me como un helado con más, no sé, lo saboreo muchísimo. Si voy a la playa, un atardecer me llena muchísimo. O sea, vives la vida como no la veía antes. Testimonio de esperanza para transmitir fuerza en la lucha contra el cáncer de mama. La pastelería Colofón ha querido tener un gesto solidario en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Han creado unos macarrons con los que quieren dar visibilidad
a la campaña Saca Pecho por Ellas. El 50% de las ventas se va a destinar a la Asociación contra el Cáncer. La caja tiene un precio de 6 euros y se venderán hasta fin de existencias. Comenzamos los deportes. Murabank Andorra puso fin a la extraordinaria racha del Hereda San Pablo en un partido que se decidió en la prórroga. La gran actuación del base local Clevin Hanna y el mayor acierto en el tiempo extra decantaron la balanza del lado de los del Principado. Hereda San Pablo perdió en un encuentro muy igualado en Andorra y vio truncada su espléndida racha de buenos resultados. Los de Peñarroya no arrancaron bien y en los primeros minutos Andorra cogía ventaja por la intimidación de Malik Din y el nulo acierto en ataque de los burgaleses, que se quedaban en unos pírricos 11 puntos al final de los 10 primeros minutos. Los del Principado llegaron a incrementar su renta hasta los 10 puntos, pero a trancas y barrancas en un partido con poco ritmo y muchos errores, San Pablo conseguía dejarla en solo un punto, 31-30 al descanso. El tercer periodo tampoco mejoró mucho el caudal de despropósitos que se veía en la pista y al último cuarto se llegaba con empate a 48. Hereda San Pablo llegó a ponerse 4 puntos arriba, pero la inspiración de Clevin Hanna permitía a los locales darle la vuelta al marcador, que se quedó igualado a 69 y llevaba a los dos equipos a la prórroga. Ahí de nuevo Clevin Hanna, ayudado por Jaukur Palsson, lideró a los suyos para coger una pequeña diferencia que acabó siendo decisiva a pesar de los esfuerzos del equipo burgalés, que cedió por 87-82. Bueno, primero hay que darle valor al partido que nos ha planteado Andorra, que no nos ha dejado jugar cómodos y que, bueno, pues seguramente ellos han contribuido a que nosotros posiblemente hayamos hecho el partido más espeso de lo que va de temporada. Molt content amb l'equip, amb l'esforç, amb la feina que han fet. Necessitàvem aquesta victòria per reforçar el treball, la idea d'equip i de joc que tenim. Mirandés y Mallorca empataron sin goles en un partido muy disputado. Ambos equipos tuvieron ocasiones para que el marcador se moviera, pero no hubo puntería y los rojillos siguen sin ganar en casa en esta temporada. La primera ocasión del partido fue para los Baleares. Amat Ndiaye se llevaba el balón con la espuela y le ganaba la carrera a Berrocal, que al final lograba despejar. El cuero le cayó al Lago Junior, que cruzó demasiado su lanzamiento. El Mirandés también tuvo su acercamiento en la primera parte al aprovechar Iván Martín un resbalón de Salva Sevilla para enganchar un disparo que sacaba Manolo Reina. El propio Salva Sevilla tuvo el gol en sus botas tras un córner, pero su tiro se perdió cerca del poste. La mejor del partido fue para el equipo de José Alberto López en una gran maniobra de Pablo Martínez, que culminó con un latigazo que se estrelló en el larguero balear. La fortuna no quiso que entrara ese balón que golpea en el palo y al final, bueno, un punto que también viene bien contra un rival muy fuerte de la categoría. Los visitantes también gozaron de una franca ocasión para abrir la lata con un centro del Lago Junior que Dani Rodríguez cabeceaba totalmente solo a las manos de Raúl Izoain. Poco después, el debutante Jackson provocaba la segunda amarilla al mallorquinista Sastre y daba una superioridad numérica a los suyos que no supieron aprovechar. Más información deportiva a las 10 en la 8 Burgos en el programa No Solo Fútbol. Vamos ya con la previsión del tiempo. Nubes altas y medias esta mañana sobre la capital, que nos estaban indicando ya los cambios del tiempo que van a llegar. Y eso se veía muy bien en la imagen del satélite Meteosat de hoy. Vemos esas nubes altas y medias sobre la meseta norte por nuestra provincia, pero sobre todo destaca esa banda de nubes compacta que es el frente asociado a la borrasca Bárbara, que nos llegará esta noche y sobre todo en la jornada de mañana. Se ve muy bien en el mapa previsto justamente a mediodía. La borrasca Bárbara situada al suroeste y ese frente, ese sistema frontal bien formado, abarcando toda la península ibérica, desde el norte hasta el suroeste. Las principales lluvias mañana se van a dar en el suroeste de Andalucía, pero toda la península en general se va afectada por lluvias y chubascos, excepto quizás el Mediterráneo.
Pero concretando ya más para nuestra provincia, jornada de mañana de tiempo claramente borrascoso, con la llegada, como veíamos, de esos frentes y esa borrasca bárbara que se reflejaban muy bien en los mapas. En Merindades, cielos muy nubosos ya desde por la mañana, chubascos fuertes por la mañana que se volverán a repetir luego por la tarde. Temperaturas todavía suaves, aunque bajando con respecto a hoy. Hoy tendrán máximas de 25, por ejemplo en Miranda, mañana se quedarán en 20 tendrán también en Villarcayo, en Espinosa de los Monteros 18. Ya por la Bureba y por el este también lluvias, chubascos que serán menos quizás abundantes cuanto más hacia el este por Belorado. Las temperaturas máximas sobre 19 grados en Briviesca, 20 en Belorado, en Prado Luengo se quedarán en 18. Mínimas también con ascenso fuerte, ya no hará frío por las noches, estarán entre 10 y 11. Y por el centro y el oeste no hará frío al amanecer ni por la noche, las mínimas estarán entre 10 y 11 grados y aquí las lluvias se dejarán notar ya desde la madrugada, sobre todo en Melgar, Villadiego, con máximas sobre 19 grados. También tiempo muy borrascoso, revuelto por toda la mitad sur. En Lerma máximas de 20 grados, mínimas de 10, igual que en Aranda. En Aranda también 20, con lluvias y chubascos fuertes por la mañana y por la tarde. Y en la sierra chubascos fuertes y temperaturas máximas de 19 grados. Mañana en Burgos Capital nos espera una jornada de fuertes vientos, lluvias, chubascos, en definitiva un tiempo muy borrascoso. Habrá que sacar el paraguas y el chubasquero y las botas de agua. El miércoles sigue también el tiempo inestable, aunque ya las lluvias se darán por la mañana, bajarán las temperaturas ligeramente y en los días siguientes tendremos chubascos ya más débiles. El comercio local ha tenido que reinventarse tras el estallido de la crisis y, curiosamente, ha encontrado una de las soluciones en las grandes plataformas de venta online. Algunas tiendas de barrio han llegado a acuerdos con Amazon para que sus productos puedan venderse en todo el mundo. La estrategia, eso sí, tiene sus pros y sus contras. Cada día millones de personas entran en la mayor tienda online del mundo. Amazon ofrece millones de productos que sin sospechar podríamos encontrar en la tienda de la esquina. Aunque bajes el precio, pues también vendes mucho más. Y ya no es eso, es un público que no es el que está, que no es el público de tu barrio que dice, no, es que bajo el precio y al final dejo de ganar. Aquí es un público al que nosotros no llegaríamos. Amazon es el nuevo escaparate de muchos negocios de proximidad. La venta online triunfa, aunque no es oro todo lo que reluce. O entras por el aro o te mueres. Es un monstruo, ya sabemos, que se ha apoderado de todo. Nos tienen como si fuéramos marionetas. Es al antojo casi de ellos. Aún así, las condiciones compensan. Aunque ahora no veamos clientes, decenas de usuarios están comprando sus productos por Internet. Facturamos bastante más que en tienda. Es como un añadido, digamos, pues si sumas un 20, un 30% más, pues es una cosa que no tenías y que bueno, que puedes contar con ello a mayores. Durante el confinamiento los clientes se lanzaron a navegar. Así cuando más hemos vendido, de hecho. Eso nos dio un poquito para poder salir del paso. Ahora esperan que en Navidad vuelva el repunte. Y ya nos marchamos. Este lunes 19 de octubre nos deja el cierre perimetral tanto de Burgos Capital como de Aranda de Duero debido al elevado número de casos de COVID-19. Y en lo político, el alcalde de la capital nos ha hablado de su pacto con Ciudadanos. Gracias a él, De la Rosa dejará de tener una posible moción de censura planeando sobre su cabeza. Y Ciudadanos adquiere un protagonismo que su partido a nivel nacional ya no tiene y con el que busca un hueco para los próximos comicios locales. Buenas noches, hasta mañana.